¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? El Señor les siga bendiciendo. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios por regalarnos esta hermosa bendición de poder llegar a su hogar, amigo, a tantas vidas, a tantos lugares con la palabra de Dios, con palabras de vida. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, que Dios a través de esta programación le bendiga de una manera especial, abundante. Contentos y agradecidos con Dios por las bendiciones. No hace mucho llegamos de una hermosa actividad en la ciudad de Medellín, donde Dios se glorificó de una manera muy especial en nuestra convención de jóvenes y a la vez en la actividad, reunión, confraternidad o convención de pastores, donde vimos la mano del Señor obrar de una manera maravillosa. De esto le estaremos comentando más adelante, mis amigos. Lo que sí queremos decirles es que nuestro anhelo y deseo a través de esta programación es que donde usted se encuentre, la bendición del Todopoderoso le siga bendiciendo. Llegamos a su hogar gracias a nuestro Dios y al esfuerzo de las iglesias del movimiento misionero mundial. En esta ocasión, la iglesia del barrio Cañaveral, la iglesia del barrio La Trinidad y Florida Centro. Nos hemos unido para llegar a su vida, para llegar a su hogar con palabras de vida. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta hora me acompaña el reverendo Jorge Humberto Henao, pastor de la iglesia en Cañaveral y a la vez oficial de esta obra del movimiento misionero mundial. Pastor Humberto, qué grato una vez más estar en esta mesa. Por supuesto que sí, para mí también es una gran bendición acompañarles otra vez y saludarles de una manera muy fraterna en esta oportunidad y decirles que la bendición, la misericordia y la gracia del Señor continúa con nosotros y a favor vuestro. Así que me complace mucho de verdad estar otra vez en Palabras de Vida, un programa que ha sido concebido para traer bendición, y aquí estamos para ser una vez más algún instrumento de utilidad en las manos del Señor en favor vuestro. De igual forma, amigos, saludamos a nuestro hermano Jair Coronado, a nuestro hermano Osneider Jiménez, quienes es nuestro equipo, son nuestro equipo de producción. Dios les siga bendiciendo. Vamos a orar, vamos a presentar a Dios este programa, a la vez vamos a presentar su vida, mi amigo, si le es posible. Amén. Ore juntamente con nosotros. No tenemos idea del problema, de la situación que usted pueda tener, pero lo que sí estamos seguros es que para Dios nada es imposible, y si en su voluntad está glorificarse, con mucho gusto Él lo hace. Pastor Humberto. Oremos a Dios, vamos a invocar su bendición sobre nuestras vidas, nuestro Padre y nuestro Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu Santo Hijo Jesucristo, en virtud del cual oramos y tenemos las bendiciones de tu parte. Señor, te presentamos de una manera muy especial el programa de hoy y los amigos, amigas, hermanos y hermanas que han de verlo. Te pido que bendigas cada una de sus vidas con gozo, con alegría, con regocijo, que ellos puedan experimentar y sentir el gozo de la salvación que tu palabra define como una experiencia maravillosa. Te presento también las inquietudes, las circunstancias, especialmente aquellas de tipo familiar que tanto aquejan a los hogares de hoy. Invocamos pues tu bendición para que cada uno de ellos sea bendecido y que la palabra que hemos de considerar en esta hora traiga bendición a sus vidas, traiga reflexión, traiga análisis y ante todo traiga una disposición a cambiar actitudes incorrectas, a corregir senderos que no son rectos delante de tu presencia. Por favor, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué maravilloso, mis amigos, elevar a Dios nuestra plegaria. La oración nos da confianza cuando clamamos al Señor, cuando obedecemos a la palabra, Pastor Humberto, cuando el Señor nos ha dicho, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué hay? ¿Qué paz? ¿Qué seguridad? ¿Qué tranquilidad la que se siente, Pastor? Es que la vida cristiana, como lo hemos dicho en este programa una y otra vez, Pastor Arturo, no es una vida religiosa, es una vida, es un estilo de vivir bajo la bendición del cielo. Y por supuesto que pueden venir circunstancias, como en cualquier caso, pero tenemos al Dios Todopoderoso, el Dios de la palabra, que nos ayuda y a Él acudimos. De manera que cuando acudimos sentimos paz en cualquier circunstancia, en cualquier momento, y eso nos llena de gozo y de alegría, de optimismo, de ánimos y de deseos de continuar. Y es así como la marcha continúa y los días pasan, pero bajo la bendición del Señor lo disfrutamos bajo su presencia. Qué bueno, Pastor. Razón tenía el salmista cuando dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Precisamente es por eso, Pastor. Por eso, porque es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como Pablo dice, es una paz que no la amenazan las circunstancias externas. Puede que la amenacen y de pronto llegue el dardo, pero no la destruyen, no nos desubican porque aunque bramen y se turben las aguas, dijo el salmista, con todo Jehová está con nosotros. De manera que no es solamente hablar de Dios, de la Biblia, es también crear conciencia en ustedes, amigos míos y hermanos, que
Vivir para Dios es una experiencia maravillosa. Los que tenemos la bendición de practicar y profesar el cristianismo, no solo predicarlo, sino vivirlo, ponerlo, llevarlo a la práctica, queremos decirles con toda la experiencia que es una bendición vivir para Dios. De ahí, mis amigos, la invitación frecuentemente a la casa de Dios. Le estamos invitando, extendiéndole la invitación en esta ocasión a la Iglesia de la Trinidad, Iglesia de Cañaveral y Florida Centro, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, donde le estamos esperando. Amigos, hay una hermosa congregación esperándole, por ejemplo, en el barrio La Trinidad. Allí está el pastor Dagoberto Ayala, a quien saludamos en esta hora, a él, a su familia, a la congregación allí. Que el Señor le siga bendiciendo. Allá hay una hermosa congregación, amigos, esperándole. Allá hay un pastor muy atento a orar por su petición y a enseñarle también la palabra de Dios. Pero también tenemos iglesia en Cañaveral. Pastor Humberto. Por supuesto que sí, les extendemos una vez más la invitación. Estamos ahí ubicados en la calle 34, número 2627. Tengo para contarles también que va bien avanzada la construcción. Qué bueno. Ya estos días se funde lo que llamamos en términos de construcción la placa o plancha. Ya tenemos la estructura lista para ese proyecto, pero todavía estamos en el local anexo que está demarcado con el número 2627, calle 34, número 2627, a solo media cuadra del Metrolínea. Esa estación, ahí estamos, dando gloria al Señor. Los martes nos reunimos a orar, los jueves a estudiar la palabra, los sábados en el culto juvenil, los domingos en la mañana tenemos un culto muy concurrido, donde van todas las familias. Y esas familias, especialmente los niños, pues los reubicamos en un colegio que tenemos en renta para los domingos dar dominical allí, porque tenemos una escuela dominical organizada. Qué bueno. Con profesores y personas ya con algunos conocimientos pedagógicos para transmitir, enseñar la bíblica a los niños. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, pues tenemos la reunión. Así que en la mañana tenemos la escuela general para todos. Yo me encargo de los adultos, de los jóvenes, y la escuela bíblica infantil con los demás. Y en la tarde a las 5. Es un culto muy concurrido también. Allí los esperamos cuando deseen visitarnos. Amigos, de igual forma le esperamos en Florida Centro, carrera octava número 339, frente al hospital. Nuestras reuniones son los días martes y jueves, 7 de la noche. El sábado nuestros jóvenes se reúnen a las 6:30. Pastor Humberto, qué bueno es que nuestros muchachos puedan reunirse a buscar de Dios. Es muy importante para que mantengan activos primero. Segundo, para que tengan experiencias con Dios. Tercero, para que desarrollen habilidades y talentos que la juventud tiene. Así que, joven, si usted está sin mucho que hacer los sábados, saque el tiempo, así tenga que hacer, saque el tiempo, congréguese, oiga de Dios, de su palabra, desarrolla talentos como las habilidades musicales, el evangelismo, la facilidad para manejar grupos, hablar en público. Todas esas experiencias son maravillosas cuando en Cristo estamos. Así que los jóvenes, los sábados a las 6:30, donde usted quiera asistir, le estamos esperando. Sin duda alguna, mis amigos, porque es tiempo de buscar a Dios y porque gracias a Dios también nuestra vida cristiana la empezamos a una edad temprana, Pastor Humberto. Gracias a Dios. Amén. Yo la empecé a los 19 años, de manera que lo único que me pesa es no haberlo hecho antes. Sí. Ok, mis amigos, entonces por eso es tiempo y es bueno buscar al Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y el domingo le esperamos allá en Florida Centro, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Vamos, amigos, a unos mensajes. Ya regresamos.
Continuamos, amigos, con palabras de vida. Después de esta invitación a la casa de Dios, al inicio del programa, amigos, de este programa les comenté acerca de una hermosa bendición que el Señor nos regaló en la ciudad de Medellín. Una hermosa convención de jóvenes, amigos, donde vimos la mano del Señor. Jóvenes siendo salvos, llenos del Espíritu Santo. Fue una bendición maravillosa, pero también los pastores, amigos, gozándonos en la presencia del Señor y viendo también cómo Dios bendice a nuestra juventud. Pastor Humberto. Fue un evento lleno de la gloria del Señor. Últimamente, en los últimos años, hemos tenido a Medellín como sede de nuestros eventos, dado que el centro de eventos La Macarena, que es una plaza de toros, pero que fue acondicionada para este tipo de eventos, de manera que la mejoraron, y allí tenemos ya un vínculo con los administradores de ese escenario, y allí nos visitó el Señor una vez más. Me llené de gozo, como ustedes saben, Pastor Arturo y otros hermanos que de pronto vieron por el internet esta transmisión, pues tuvimos la bendición de reunirnos, habían 3 sermones diarios. 3. Y yo tuve la bendición de compartir 2 de ellos, y me llamó la atención, Pastor Arturo, que a la 1 de la tarde, habiendo empezado temprano en la mañana, a las 9 se empezaba la reunión, y veía yo desde el altar una cantidad de jóvenes, muchachos y muchachas que por su perfil yo deduje que no eran cristianos convertidos de una iglesia, y desde la plataforma yo decía, ¿qué hacen estos muchachos hasta esta hora aquí? Si están aquí desde las 9 de la mañana o llegaron a las 10, se aguantan 3 horas sentados en esas frías gradas de ese escenario que es muy grande, caben unas 15,000 personas allí, pues es porque hay hambre en ellos. Claro. Y en efecto se les invitó a vivir para Dios y la reacción fue maravillosa. Hubo más de 300 conversiones de jóvenes. El 80 o 90% de esas conversiones fue de gente joven, lo que nos indica que la juventud tiene sed de Dios, que no los ha llenado el vicio, el alcohol, la depravación moral, las experiencias pecaminosas no llenan, por el contrario, arruinan y crean sed, crean escasez en la vida del joven, y nos gozamos de ver toda esa juventud que hizo profesión de fe, otros más que fueron ya convertidos, llenos de la bendición, de la gloria del Señor. Y me alegro mucho, Pastor Arturo y hermanos televidentes, porque esos son nuestros relevos. Créanme que algunos creen que esta es una misión radical, que somos legalistas y nos califican con epítetos un poco despectivos, pero ahí está la evidencia del cristianismo bíblico. Cuando se predica como es, haya una respuesta, hay cambios, transformaciones genuinas. En muchos jóvenes, yo oro especialmente por una jovencita que me esperó en la parte de atrás de la plataforma, llorando, me dijo, pastor, yo necesito salir de mi condición. Yo estoy atrapada por la drogadicción, por el alcoholismo, por la prostitución, por el lesbianismo, por la pandilla. Yo estoy en un foso donde si Dios no me saca yo no saldré. Y yo tomé la mano de esa niña llorando e invocamos la bendición de Dios, se acercaron pastoras, oramos, se cayó al piso. Y ahí demoró, pero al otro día me hacía señas desde la banca, me indicaba que estaba muy contenta, de manera que fue una bendición desde el punto de vista juvenil y ministerial. Pues ustedes ya saben también, pastores, la bendición que Dios nos dio, tuvimos una palabra muy oportuna para el pastorado también, y vinimos muy motivados, muy llenos de la bendición del Señor y muy dispuestos a continuar sirviendo al Señor bajo los auspicios de esta obra del Movimiento Misionero Mundial. Amigos, por eso bendecimos y exaltamos el nombre de Dios y toda gratitud sin duda alguna al Amén. Señor. ¿Por qué? Por las bendiciones, porque a Dios le place bendecir nuestras vidas y porque de todas formas las almas seguirán llegando a los pies de Cristo y de una manera especial nuestra juventud, Pastor Humberto, que tanto, pero que tanto necesita del Señor. La población colombiana tiene mucha juventud. Las estadísticas dicen que las personas menores de 30 años en Colombia ya pasan de 20 millones. O sea, es casi la mitad de la población. Si esa juventud le da lugar al Señor, nuestra sociedad, que por cierto está muy deteriorada, yo estaba ausente, llegué también ayer tarde a casa y me enteré de un fiscal anticorrupción que fue capturado precisamente por corrupción. Y me dio dolor porque ahí salieron las imágenes en la televisión y en la prensa de una persona joven. Y yo veía la imagen de este muchacho y yo decía, pero ¿por qué una persona tan joven y precisamente en un cargo de tanta responsabilidad? Porque es un cargo de fiscalía bastante importante y está combatiendo un delito que nos está haciendo un flagelo. Y curiosamente él resulta incurso también en el mismo delito para el cual lo pusieron a combatir. Entonces uno nota que nuestra sociedad no tiene valores, no tiene principios, y que Cristo nos lo da, y que la juventud y la adolescencia, como esa cantidad de adolescentes que pasaron, asuman
la responsabilidad de entregar su vida al Señor y capten y perciban los valores cristianos y los lleven a la práctica, es un triunfo, es una bendición, porque es un corrupto menos, un funcionario público menos cuando llegare. Todos los que tenemos temor de Dios, al llegar a una posición de bendición, pues tenemos que actuar de acuerdo a la palabra. Si usted conoce a algún funcionario que no se ciña a la palabra, pues no es un evangélico, puede tener un rótulo, pero en la práctica no está viviendo así. De manera que esta juventud que pasó y que vieron cantidad, ahí pasaron el informe por internet, los miles y miles de personas que se conectaron a ver nuestra convención, creemos que fue un impacto maravilloso para los que estábamos en la ciudad de Medellín en el evento y para los que pudieron verlo a través de los diversos medios de comunicación. Qué bueno. Bien, amigos, vamos ahora a la palabra de Dios. Queremos recordarle que estamos charlando acerca de matrimonio y familia. Matrimonio y familia, una hermosa conferencia que el Señor dio a nuestro hermano Jorge Humberto Henao, y quien ha querido pues que la compartamos y queremos compartir, porque es que hay que hablar de la familia. Amén. Porque hombre, estamos hablando un poquito acerca de que los jóvenes, de la situación, pero el problema es general, Pastor Humberto. Es muy general. Estos días consulté una página juvenil de un joven chileno que a veces me escribe. Y me llamó la atención que él a su vez transcribió unas estadísticas en Brasil, que es un país muy evangelizado, Pastor Arturo. El 85% de los jóvenes que llegan a la universidad pierden a Cristo en ese ciclo. Y el 90% definitivamente no vuelven a las iglesias después de ir a la universidad, y han descubierto los sociólogos, los pastores cristianos, los orientadores de familia, que el problema está en la familia. No es la iglesia hace programas, hace eventos, hace convocatorias a juveniles, todo esto que estamos comentando, pero la casa es determinante. Eso es un asunto concluyente, el tipo de vida que en los hogares se ve. De ahí que es muy oportuno que traigamos esta conferencia aquí a este medio para decir a nuestros amigos y hermanos que la casa, el hogar, es determinante en todo el proceso formativo del joven, de la señorita, para que llegáramos a ser ciudadanos de bien, de manera que el tema continúa, Pastor Arturo. Sin duda alguna, Pastor Humberto, y ya que usted comenta esto, la iglesia tiene responsabilidad sobre nuestros muchachos, los pastores también la tenemos, pero la mayor responsabilidad, pastor, está sobre los padres. Obviamente, porque son quienes pasan más tiempo con ellos. Si sumamos los días de la semana, por ejemplo, los jóvenes que tienen colegio o universidad, que son muchos, en la ciudad casi todos, pues pasan muy poco tiempo, algunos no pueden venir en semana a las reuniones de iglesia, lo hacen los sábados y los domingos, de manera que si uno compara el número de horas que pasan en la iglesia, son muy mínimos con relación a los que pasan en el colegio, en la universidad, y con relación a los que pasan en la casa, que son los más. De manera que ese tiempo mayor, que es el que transcurre dentro de las cuatro paredes de la casa en familia, es el que determina los valores que allí se profesan, el lenguaje que se usa, la conducta que se observa. De manera que el hogar sí es determinante, así que papás que nos oyen, madres que nos escuchan, sepan que esto es una gran responsabilidad, porque el hijo no crece a base de regaños y gritos. Puede que crezca bajo esa circunstancia, pero cuando puede emanciparse, lo hace, y qué triste que así ha pasado en muchos llamados hogares cristianos. Así que el tema es muy interesante y lo vamos a tocar hoy otra vez. No lo olvide, amigo, matrimonio y familia. Ya hemos charlado acerca del matrimonio a la luz de la Biblia. Permítame, refresco un poquito la memoria, mis amigos. El orden de Dios para el esposo, el orden de Dios para la esposa, la familia, fruto del matrimonio, amigos. Y ahora miraremos el papel de los hijos en la familia. Pastor, esto lo comentamos al final del programa anterior, pero quisiera que le diéramos un poquito de un repasito para pasar al siguiente punto, y así seguiremos mejor la línea, amigos, de lo que la palabra nos enseña. El papel de los hijos en la familia, el rol de los hijos en el hogar, Pastor Humberto. La Biblia los demarca, el modelo bíblico es el hogar ideal, de pronto no el perfecto, pero sí el que se debe vivir. Y hay luchas allí internas, pero también se puede. Si cada uno de los integrantes y componentes del núcleo familiar asume su rol, lo percibe y lo pone por obra, el hogar camina, funciona. Está comprobado históricamente, tradicionalmente, que así es. El papel de ellos es la obediencia, está demarcada por Deuteronomio 21:18, Efesios 6:1, Colosenses 3:20, tanto en la familia judía como en la familia cristiana. Recordemos que nosotros vivimos dentro de lo que se llama socialmente, culturalmente, la cultura judeocristiana, porque tiene inca sus raíces en el judaísmo y en el cristianismo.
Y en la Biblia, pues obviamente están las raíces del judaísmo y del cristianismo. Y en el judaísmo se establecía eso, que el hijo debía obedecer al papá, era una norma. Obedecerás a tu padre y a tu madre. Veámoslo en Deuteronomio 21:18, por favor, pastor, si lo tiene por allí. Lo compartimos para que ustedes vean el rol del hijo en ese ámbito, en aquel ámbito judío. 21:18. 21:18, pastor, dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces los padres, lo tomarán sus padres y su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. ¿Qué harían con él? Según el versículo siguiente, por favor, pastor. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Una norma sumamente severa. Por supuesto, hoy nos rige, dadas las circunstancias de derechos humanos y toda esta modernidad que hoy se vive. Pero miren ustedes que para evitar que se contaminara la casa, el muchacho tenía 4 defectos. Era contumaz y rebelde. Era glotón y borracho. Esas conductas amenazaban la estabilidad de la familia. Los papás acudían a una instancia externa que eran los jueces, porque se supone que ya ese muchacho era un adulto, porque para ser borracho era porque ya era una persona con uso de razón pleno. De manera que lo traían, los jueces evaluaban la situación y públicamente lo apedreaban y moría. Y aquí dice, ¿por qué? ¿Para qué? Para así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces todo Israel oía y temía. De manera que esa norma aplica, pero en el Nuevo Testamento ya no es el apedreo, no es la muerte tampoco de la persona, sino que más bien se dan estas normas. Por ejemplo, aquí está en Efesios 6:1, que lo vimos iniciando la lección de hoy. Sí, señor. Efesios 6:1 nos habla acerca de la importancia de lo que es honrar a papá. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí tenemos entonces el rol de los hijos dentro del núcleo familiar, que es la obediencia, la sujeción. En 1 Timoteo 3:4 también se habla al respecto. En Génesis 37:2 se hace ver que debe contribuir con las actividades hogareñas, con el quehacer doméstico, que es mucho. Todo niño y niña deben aprender de muy temprana edad, nosotros fuimos instruidos así, a contribuir con nuestro esfuerzo, con nuestra voluntad, a los pequeños oficios domésticos primero, luego de acuerdo al desarrollo de la edad nos iban enseñando alguna que otra labor, y eso nos sirvió muchísimo para nuestro futuro, como es el caso de cada uno de nosotros. Y es que, pastor, uno por ejemplo encuentra a un David, encuentra uno a José, eran chicos que estaban pastoreando, que estaban en el campo a una edad temprana. Temprana, porque por ejemplo David, ¿por qué no fue reclutado para el ejército de Saúl? Porque no cumplía la edad todavía. Pero no lo llevaron a las tropas por eso. Y lo otro es porque estaba apacentando las ovejas de su padre. Eso está claro, de manera que toda persona que tiene éxito, por lo general, es porque fueron trabajadores. Aún en el campo secular, hay vidas que nos enseñaron a trabajar duro, y eso creó en nosotros una conciencia laboriosa y nos hizo personas útiles, nos ahorró la delincuencia, el robo, el vicio, y es por eso que la Biblia establece estas normas que son aplicadas no solamente en el ámbito cristiano, por ser principios y valores de origen divino, son de aplicación universal, y quien quiera que los lleve a la práctica es bendecido independiente de la cultura que profese o la religión que tenga. Qué importancia. Seguimos, pastor Humberto, acerca del papel de los hijos en la familia. El papel de los hijos, pues, dice en Proverbios 23:22, que cuando estos ancianos envejecieren no los abandonemos. El modelo bíblico de llevar el papá o la mamá a un hogar geriátrico, que ese es el eufemismo para ancianato. Hasta hace poco se llamaba ancianato, pero ahora le cambiaron y le pusieron hogar geriátrico. Y entonces ese no es el modelo. También dice 1 Timoteo 5:4 y 16, que si alguno tuviere personas ya en vulnerabilidad por edad, no lo abandone, que para que la iglesia no sea agravada, que vea por ellos. Y dice la Escritura que también uno debe recompensar a los papás en lo que sea posible, de manera que ese modelo está aquí en la Escritura. Eso no es ir a tirarlo por allá en un ancianato, no. Y yo bendigo a Dios, pastor Arturo, yo no soy de Santander, apenas hace 4 años vivo aquí, pero he visto aquí en Santander que hay un apego a la tradición familiar. He visto mucho abuelito,
y eso me llena de gozo, de alegría. Mi hija, que ejerce medicina en Barichara, me dice: yo tengo pacientes de 90 y más años y los traen los nietos, Qué bueno. los traen a consulta, y eso habla bien, esa tradición la bendice Dios. ¿Por qué? Porque así es que debe ser, ver de ellos, porque ellos se esforzaron por nosotros, se sacrificaron, y lo menos que uno puede hacer es compartir con ellos los últimos años de su vejez. Pastor, honra a tu padre y a tu madre. Ahí está. Es el primer mandamiento con promesa, y dice: para que te vaya bien y seas de larga vida. Qué bueno, mis amigos. Seguiremos, amigos, dentro de unos momentos charlando de este hermoso tema acerca de la familia, del matrimonio. Qué importante, Pastor Humberto, es seguir hablando de este hermoso tema, pero ahora vamos a charlar acerca de los hijos de padres casados. Cuando los padres van a un altar, cuando los padres se casan, pastor, estos muchachos cuentan con unas maravillosas ventajas. Por eso la conferencia se llama Matrimonio y Familia, porque precisamente tiene que ver con el matrimonio, y el matrimonio es el estado en que vivimos la persona que nos casamos. Y está comprobado. Consulten las páginas de la Secretaría de Integración Social, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la OMS, cualquier página de los tantos portales que hay por ahí que contienen esa información, y han descubierto esto. Por ejemplo, son emocionalmente más estables. El hijo que se crea con papá y mamá, emocionalmente son más estables. Si alguna persona quiera decir lo contrario, porque es una tradición milenaria. El modelo de papá y mamá está claro. Es genético, viene de generación tras generación. Pastor Humberto, disculpe, así no sea perfecto, porque algunos hacen ver que tiene que ser perfecto papá y perfecto mamá, y entonces que es lo ideal para poder justificar ellos sus pensamientos. Sus pensamientos, su filosofía, su punto de vista. Todas las estadísticas concuerdan de que los hijos que nos quedamos con padre y madre tenemos mucho más estabilidad. Por supuesto, Claro. hacen algunas comparaciones, algunas personas que simpatizan con otras maneras de pensar, pero resulta que es que la gran mayoría, más del 90% de los hogares, pues obviamente es compuesto por padre y madre, Sí, casi el 100%. De manera que esa figura ha estado allí, pero cuando esos papás están casados, tienen un compromiso jurídico, legal y bíblico, y han compartido por años, esos muchachos son mucho más estables emocionalmente, son menos propensos son más dóciles y más educados. Eso lo saben los educadores, que el hogar refleja, el hijo refleja en el ámbito educativo lo que son en las casas. Un profesor me decía a mí en mi primaria, porque no pude hacer más, nos decía, yo no necesito ir a la casa de ustedes para saber qué tipo de hogares tienen, decían los muchachos. Y es así, todo hijo indisciplinado, muchachos con problemas bien serios de disciplina, de conducta, generalmente provienen de hogares disfuncionales. Ahí estábamos viendo estos días la cantidad de jóvenes que pues, fueron de la FARC, que entregaron sus armas, y yo estaba pensando, muchos de ellos, ahí los entrevistaron algunos, no alcanzaron a ser casi primaria, algunos muy escasos de academia, de estudio, y la mayoría de esos muchachos, porque yo viví en zonas de conflicto también, y conozco el país, tengo muchas iglesias en esas áreas, provienen de hogares de conflictos.
Entonces buscan esa alternativa, un hogar sólido, estable, una familia bendecida por Dios. Casi no conozco yo que los hijos hayan desertado a grupos delincuenciales de ningún tipo, ni a pandillas juveniles, ni a drogadicción, ni a prostitución ellas, ni a grupos rebeldes ellos. No lo hacen porque el temor de Dios y la bendición del Señor evita que los muchachos tomen caminos equivocados. Qué bien, pero Pastor Humberto, seguimos. ¿Son menos propensos al vicio, a la delincuencia? ¿Tienen principios éticos y morales más sólidos? Qué importante esto, pastor. Importantísimo. Mire, todos los que trabajamos en cárceles, ministerios carcelarios, los que trabajan con fundaciones, bregando con la resocialización de internos y con la rehabilitación de drogadictos, hemos encontrado que esas personas provienen de hogares bien difíciles. Yo he tenido charlas con ellos, vienen con unos traumas terribles, algunos fueron abusados, niñas violadas, maltratados por padrastro, por madrastra. Todo eso demuestra que el matrimonio sí juega un rol importantísimo en la formación, y ante todo el matrimonio con fundamentos bíblicos. Porque hay matrimonios que se fragmentan fácil y lo viven en una guerra continua. No, estamos hablando del matrimonio bíblico, el matrimonio que profesa a Dios, que tiene a Dios en primer lugar, que el domingo van a culto todos, que los jóvenes son parte del grupo juvenil. Todos estos valores que hemos visto en nuestros hijos y ya estoy viendo yo en mis nietos, ¿sí? Es una bendición. Si mi padre viviera, mi padre profesor de la fe cristiana, él ya tendría bisnietos, y ver esos bisnietos ya en los cultos. Ya están muchos de ellos en las iglesias, en los grupos juveniles, en la alabanza. Eso llenaría de gozo a mi padre, porque la bendición se fue transmitiendo de generación en generación, como lo dice la palabra. Ahora, pastor, algo muy importante es que suelen repetir el ejemplo paterno. Generalmente el libro de Ezequiel dice: cual la madre, tal la hija. Es un refrán antiguo. Uno que es muy parecido, que es más bien perteneciente a nuestra era, dice: de tal palo, tal astilla. ¿Sí? De manera que sí, el ejemplo paterno suele repetirse. Yo soy una repetición del ejemplo de mi padre. Yo ahora lo recuerdo con mucha nitidez, y los valores como la responsabilidad, el amor hogareño, el apego a la familia. Yo soy de origen paisa, y mi padre fue muy apegado. Yo me recuerdo muy perfectamente de él. Él murió cuando yo tenía apenas 20 añitos escasos. Y él procreó 12 hijos con mi mamá. Yo no tengo medios hermanos. Yo no tengo ninguno que este es hijo de fulano, que este no, es de fulana. No, nosotros somos hermanos por padre y madre. Y eso me llenó a mí de valores y de principios, y de saber que sí se puede vivir un hogar responsable y profesar y practicar unos valores de ética, de moral, de respeto en el seno familiar. Ahora, pastor, se repite y se proyecta, porque todo buen hijo, se dice, será buen esposo. Generalmente, yo aconsejo en las conferencias juveniles a los muchachos: observen cuando sea objeto una niña de un galanteo, de una propuesta sentimental, o un muchacho piense ya que llegó a su edad, ya estudió, ya está trabajando, haciendo lo que pueda hasta en la medida de sus capacidades, que ya piense en un hogar. Es bueno mirar de qué hogar proviene esa futura, porque ese hogar donde ella se levantó puede ser en un momento dado, claro, hay excepciones. No vamos a decir que es 100% así, pero puede ser el reflejo de lo que será ella. De manera que el hogar, como alguien lo definió, es cuna de virtudes o semillero de delincuencia. Pastor, los hijos de padres casados son más responsables, oye esto, son más responsables y productivos. No lo decimos nosotros. Mire, ustedes saben que ahora para todo hay estadísticas, pastor. Todo le hacen estudio, le hacen análisis, y por supuesto lo escriben. Y a mí me gusta usar la internet para informarme, no para entretenerme. Entonces, ¿qué pasa? Me puse a consultar todo esto y lo han llevado a cabo. Han hecho análisis. Los colegios que tienen psicoorientadores empiezan a observar la conducta de aquellos muchachos que hoy los llaman pilos, que son destacados, y generalmente son muchachos que provienen de hogares estables. Aquellas niñas, aquellos muchachos que no prueban droga, que son estudiosos, dedicados. En Estados Unidos les hacen seguimiento, descubren sus habilidades, bien sean académicas, deportivas, y los apoyan en su área. En los países desarrollados como Australia, en Canadá también lo hacen. ¿Por qué? Porque empiezan a ver y generalmente van al tipo de hogar que tienen. Incluso hay empresas que, para emplear en responsabilidades de arriba, de alguna jerarquía, personas les hacen visita familiar. Lo que determina que, mire, hasta Servientrega, que es una empresa aquí colombianamente conocida, esta empresa le hace visita familiar a las personas que van a asumir alguna responsabilidad, para ver, porque es que la familia sí refleja. Claro. Si tiene un hogar estable, tiene una esposa, tiene unos hijos, estos psicólogos de esas empresas concluyen, ellos deducen que es una persona responsable y lo contratan, pastor. Ok, pastor, ahora me llama la atención, pastor, que usted aquí tiene unos datos que son claves, pastor Humberto.
Y me gustaría pues que nos diera lectura y nos hablara un poquito de los mismos, pastor. Los conseguí en estos sitios web que les comento. Las estadísticas demuestran que los grupos delincuenciales y pandillas juveniles se nutren de hogares deformados, familias destruidas, madres o padres separados y parejas no casadas. Porque la pareja no casada, pues como no tiene un vínculo, un compromiso full serio, dice si esto no funciona, chao, chao, cada uno para su lado, y eso afecta a los hijos que llegaren a quedar de esa unión, porque luego se repite ese ciclo en otra posterior, y eso es complicado. También encontré en la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que esta institución brindó asistencia durante los últimos 10 años a 4.224 niños y niñas, adolescentes, en el proceso de vinculación de los grupos armados al margen de la ley que existe en el país. Ustedes oyeron y fuimos testigos todos de la lucha para que este grupo armado que se desmoviliza, se está desmovilizando, entregara a los niños, ¿sí? ¿Por qué esta gente recluta niños? Porque el niño es más fácil adoctrinar, pero ¿qué clase de niños es? Claro. Yo me los encontré en zonas de conflicto, yo viví en Arauca muchos años, visité el Guaviare, el Caquetá, el Putumayo, el Bajo Caguán, todas esas zonas conflictivas tuve la oportunidad de ver niños, por allá en esas veredas, iglesias rurales, de ver niños a una temprana edad, de 13, 14 añitos, que les quedaba más grande el arma y el uniforme, y yo los veía que ya me miraban con odio porque intuían que yo no pensaba como ellos, y me daba dolor porque esas criaturas le hicieron un daño. Por fortuna, pues ahora se están resocializando, esperamos que de verdad esos niños vuelvan a tener y encuentren de pronto un hogar que les brinde el afecto y el aprecio que de pronto los impulsó a ir a tomar este camino, de manera que eso está comprobado. También la edad promedio de los desmovilizados atendidos en el programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y mire que oscilaba hasta hace poco que yo tuve ese estudio, unos 4 años, entre los 13 y los 17 años. O sea, había mucho menor de edad involucrado en estos grupos ilegales. También es de conocimiento general que las bandas delincuenciales pues usaban menores, porque la normatividad colombiana pues contempla la mayoría de edad después de los 18 años, de manera que de ahí hacia atrás es un menor de edad, y esos menores eran usados para cometer delitos de todo tipo y con las consecuencias que eso conlleva, de manera que ha habido proyectos de ley para rebajar un poco la mayoría de edad a fin de cobijar esa delincuencia juvenil con normas más restrictivas, pues que están haciendo un daño tremendo, es doloroso. Ciudades como Medellín, Cali, aún aquí Bucaramanga en el norte, muchos sitios padecemos. ¿Cuántos hemos sido atacados por un jovencito, muchachito de 13, 14 años, ya con un chuzo, con un puñal? Eso es muy triste. De manera que el hogar y la familia es determinante para contribuir a mejorar la calidad de vida de esos muchachos. Pastor, 3 niños son abandonados diariamente en la capital del país. Óyelo, solo en la capital, según los datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Policía de Menores, pastor. Sí, señor. Es continua la noticia, muchas veces no trasciende. Son niños que los tiran allí porque fueron embarazos indeseados, fueron procreados por hombres y mujeres irresponsables, entonces los regalan. El bienestar familiar, yo tengo una hermana que trabaja con esa institución y muchas hermanas de nuestras iglesias trabajan con el Instituto de Bienestar Familiar, que dicho sea de paso, es una institución que ayuda muchísimo en el país. Dios bendiga a todos los directivos de esa institución. Pero ellos comentan que están saturados. Es una cantidad de niños sin papá y sin mamá que están padeciendo allí. ¿De dónde provienen? De hogares disfuncionales, repito, de parejas irresponsables. Sepan una cosa, que los padres cristianos nunca, un cristiano evangélico jamás ha llevado ni llevará un hijo a darlo allí, a menos que hubiese una calamidad y que quedase huérfanos en una condición de vulnerabilidad. Por eso es que este libro sigue teniendo vigencia. Esta palabra nos enseña a ser responsables, a ser bendecidos y a ser de bendición. Sin duda alguna. Pastor Humberto, las estadísticas nos enseñan que más de 1000 niños son abandonados por sus padres cada año, y la mayoría de casos están relacionados con situaciones de violencia intrafamiliar o de consumo de sustancias alucinógenas por parte de los adultos encargados de los menores. Eso está comprobado, las autoridades que manejan estas estadísticas las publican en la página web y ahí las conseguí yo. Pienso que este estudio lo podemos actualizar después con mayores datos, enriquecerlo. Es conocido un caso doloroso, trágico, que sucedió hace poco por ahí en Magdalena Medio, de una niña llamada Sarita. La niña murió de una condición dolorosa y esa niña durante 11 meses estuvo por ahí a cargo de otra persona y la mamá no sabía dónde estaba. Me dio mucho dolor por la mamá. Claro. La niña fue un angelito que partió de la presencia del Señor en una condición infrahumana y muy triste, víctima de la mala conducta de los adultos, de los hombres y mujeres que tenemos la responsabilidad ante Dios, ante la ley también terrenal,
y por supuesto ante la historia, de formar hijos para la gloria del Señor. De ahí la importancia, amigos, de uno buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No es solamente mis pecados personales los que son resueltos a través del perdón, del arrepentimiento y de mi conversión a Cristo, es también la calidad de vida. Cómo mejoro ante Dios, cómo puedo dejar una huella en mis hijos y en mis nietos. ¿Cómo puedo brindarles un bienestar, una vida bonita? Mire el fenómeno hoy de la violencia intrafamiliar, es una cosa preocupante. La cantidad de hombres que están detenidos por eso, las mujeres también, hijos de vulnerabilidad, y aquí están las estadísticas. Además, mire, del descuido o el maltrato de los niños, hay quienes simplemente los dejan a la suerte en hospitales o en calles de la ciudad. Los dejan por allí para que alguien los recoja. No son pocas las veces que los agentes de la policía y otras personas recogen a esas criaturas y el bienestar tiene que adoptarlos porque ¿quién más? Gran parte de los niños abandonados son menores de 5 años de edad que quedan bajo la custodia del bienestar familiar. Otros que nunca se reportan al mencionado organismo quedan atrapados por el riesgo de caer en las redes de la delincuencia. Eso también es estamos hablando solamente de la niñez en Colombia, de manera que la importancia de la familia bíblica cobra vigencia cuando vemos todo este panorama, de manera que trajimos este tema a consideración, amados televidentes, porque tiene una grandísima importancia. En las iglesias no solamente aprendemos coros, textos bíblicos, memorizamos, no solamente mejoramos algunas conductas, no todas. Y por eso es que nuestros muchachos cuando vienen a formar hogar, yo formé hogar bajo el lineamiento bíblico y tengo un hogar de bendición. Yo lo único que deseo es que ojalá el tiempo no se me acabara. Claro. Pero ya voy a tener 30 años de casado, ya tengo 2 nietos, ¿cómo no me voy yo a gozar y alegrar de compartir estas verdades que no me las dijeron? Yo las he vivido porque hace 40 años más que profeso estas verdades bíblicas. Pastor Humberto, por eso es matrimonio y familia. Así se llama. Más que ir a un altar, hay que entender que después llega una familia que hay que saberla llevar con mucha responsabilidad. Miren la importancia de este tema. Yo estaba, este fin de semana estaba en Cali, llevando a cabo un seminario parecido, y el domingo cerramos con una solemne renovación de votos. Cantidad. Se fueron personas no cristianas evangélicas, católicos, que llegó un abuelito de 70 años de casado con su esposa, y me dijo, pastor, me pasaron la lista, y una cantidad profesionales, médicos, arquitectos, gente de profesión preocupados por esto, fueron a renovar votos matrimoniales y lo hicieron. Así que es una bendición de verdad, pastor y amados televidentes, compartir esto con ustedes. Sin duda alguna, mis amigos, es una maravillosa bendición, pero bueno, vamos a unos mensajes y ya regresamos. Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios, charlando acerca de matrimonio y familia. Ahora charlaremos acerca de cómo conservar el matrimonio, Pastor Humberto, cómo conservar el matrimonio, y aquí se nos invita a que pensemos un momento en la frase hasta que la muerte los separe, Pastor. Esa frase no la pronunció ningún otro, sino el mismo nuestro Señor Jesucristo. Esta frase no es de invención humana. Está en San Mateo capítulo 19. Si quieren, búsquela allá, los versículos 1 al 11. Pastor, lea por ahí unos cuantos versículos al respecto para que comentemos un poquito la importancia de esta frase.
Mateo capítulo 19, verso 1 al 11, pastor, algunos textos nos Hasta el dicen. 6, por favor. Sí, señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijeron, por esto dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Ahí está la frase pronunciada a raíz de un interrogante que le hicieron a Jesús, y él dio claridad al respecto. De manera que la importancia de prepararse para ello. En el cristianismo enseñamos a los jóvenes desde su temprana edad principios y valores como la responsabilidad, la puntualidad, el respeto mutuo, todos estos valores que emanan de la palabra. De manera que cuando un joven llega a la edad de formar matrimonio, y una muchacha también, pues obviamente llevan unas bases sólidas en lo personal, en lo cognitivo, en lo filosófico, en lo ético, en lo moral, en todos los aspectos, y el que también influye, por supuesto, el aspecto religioso. Entonces, la importancia para ello, y va en un conocimiento hasta donde sea posible del futuro cónyuge. Decíamos que es bueno mirar de qué hogar proviene, de qué familia viene, aunque hay excepciones. Hemos encontrado personas resocializadas de la drogadicción, del vicio. Hemos sacado muchos de la cárcel que hoy son excelentes cristianos a través de la misericordia del Señor, pero que tuvieron hogares bastante complicados. De manera que, además del hogar donde proviene, también la relación que tiene con Dios, qué asesoría prematrimonial se da, la importancia también de la guianza divina. Pues que el matrimonio no es a partir de, antes de, porque uno se casa obviamente con una persona ya existente, ya hecha. ¿Por qué la normatividad en Colombia prohíbe que un menor de edad se case? Ningún varón lo casa al menor de 18 años, ni los jueces, ni los notarios de la República, y por supuesto tampoco nosotros los pastores ni los sacerdotes católicos. Y las niñas no la casan a nadie menor de 15 años. Entre los 15 y los 18 años debe casarse con la autorización notariada de los padres, o por lo menos de uno de ellos, quien tenga la custodia. Pero en el campo evangélico yo no recuerdo jamás haber oficiado una boda con menor de edad, porque siempre aconsejo, esperemos que haya un poco más de madurez, esto es un paso trascendental y generalmente funciona. De manera que, como les digo, hice renovación de votos, hemos hecho ceremonias con 200, 250 parejas que hacen renovación de votos, y esto sigue bendiciendo Dios nuestro hogar, nuestra familia. De manera que es muy importante la importancia de prepararse para formar un hogar como debe ser. Pastor, y un noviazgo respetuoso y limpio. Obvio, por si el noviazgo es la antesala del matrimonio. Uno obviamente se casa con la novia, ¿cómo no? ¿Sí? Es de destacar también, Pastor Arturo, que Jesús dijo: dejará el hombre y padre, madre y se unirá a su mujer. Hay una fuerte controversia por esto del matrimonio igualitario, pero bíblicamente, es bueno recalcarlo una y otra vez, el matrimonio es hombre y mujer. Y el artículo 42 de nuestra Constitución, que todavía no ha sido derogado, contempla que el matrimonio en Colombia será entre un hombre y una mujer. Yo no sé cómo irán a ser los juristas, los que bregan con ello, pero ahí está establecido, tanto en la Constitución como en la Biblia, que es entre hombre y mujer. Y prepararse para ello es tomar conciencia, tener una labor ya definida, una profesión, así sea reciclador, que también es una gran profesión, porque imagínense qué está haciendo de reciclar, claro. Eso es una profesión, pero que tenga algo de qué sustentarse en lo económico, que tenga la madurez emocional para asumir el rol que implica, que tenga la capacidad de no avergonzarse de los hijos, que tenga el sentido de responsabilidad para ver de ellos. Todo eso contribuye a la madurez emotiva y también ayuda mucho a uno formar ciudadanos de bien. Si se empieza bien, se puede llegar bien. Qué bien, pastor. Me gusta, pastor, y estaba charlando un poquito acerca de un noviazgo respetuoso y limpio, porque es que en ocasiones ya hay novios, pastor, que parece que fueran esposo y esposa. En esta cultura deformada, una sociedad enferma, de verdad que da uno tristeza ver que los novios incluyen todo. Y resulta que desde el punto de vista bíblico y ético no es así. Porque si una persona llega a casarse con y ya han traspasado la línea moral, pues viene la desconfianza, viene aquel resquemor. Él puede decir, bueno, si ella se dio pretensiones antes de casarse, ¿qué garantiza que después de casada no repita su conducta? Y ella puede también opinar lo mismo.
Si este hombre se pasó la línea conmigo, ¿qué garantiza que no proponga también a otra después de casado? Porque el matrimonio no lo blinda a uno. Si uno no tiene valores y principios en el corazón, entonces, ¿qué tal? En nuestro caso, yo he viajado al otro lado del mundo, le he dado la vuelta a este planeta. ¿Y qué tal que uno, porque está distante, entonces no respetara a la esposa, ni ella respetara a la esposa aprovechando su ausencia? No, en los valores se profesan, es en el corazón, es en la vida. Y los muchachos que me están viendo en esta tarde o en esta oportunidad, les quiero decir que sí se puede tener un noviazgo limpio. Claro. Sí se puede mantener una relación de respeto. ¿Por qué? Porque si el noviazgo se llega a romper y no llega al matrimonio, no quedan resquemores ni queda usted marcado por una conducta indelicada e inmoral con esa otra persona. ¿Con qué cara le va a ver la cara a una persona con la cual tuvo convivencia, pecaron, cometieron fornicaciones, etcétera? Y si ese matrimonio se lleva a cabo, pues está sobre una base sólida, porque hubo respeto antes. Claro. Entonces ese matrimonio no va a tener esos celos amargos, esos celos posesivos, todas esas circunstancias que hoy hacen tanto daño a la vida de pareja. La mayoría de nuestras consejerías es eso, personas que ya de una peleadera continua. ¿Por qué? Porque hay desconfianza. Él no confía en ella ni ella en él, y todo empezó en un noviazgo mal guiado y un noviazgo presionado por los impulsos, por los deseos impuros, y los llevó a esas consecuencias. De ahí está la importancia de hacer todo bien, pastor, o lo mejor que se puede desde un principio. Es que mire, la palabra no se equivoca. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice Salomón, antes que vengan los días y lleguen los años aquellos, antes de. Siempre antes es antes del matrimonio. Hay que excavar, así como para una estructura de un edificio tiene que ser, entre más alta la torre, más hondos son sus cimientos. Ajá. Arquitectónicamente tiene que ser así, y para un matrimonio bien llevado hay que echar la base. Y la base está en la moral, en el temor de Dios, en los principios, en el respeto. Y cuando eso se da, el matrimonio funciona, se lo garantizo, en el nombre del Señor. Amigos, qué importante hablar acerca de matrimonio y familia. Qué hermosa bendición. ¿Cómo conservar el matrimonio? Es el punto, amigos, que estamos viendo, porque ese es el buen deseo, conservar el matrimonio, perseverar, estar ahí juntos, se puede. A mí me da alegría, Pastor Humberto, cuando hay, por ejemplo, en la iglesia renovación de votos, cuando se celebran, por ejemplo, bodas de plata. Amén. Se celebran bodas de oro. Pastor, qué bendición. Se goza uno, y son un ejemplo no solo a la iglesia, sino a la sociedad. Este ancianito que nos dijo que se había casado en 1947, antier domingo me llenó de gozo estos días que hicimos esa renovación, y yo le decía a toda la concurrencia, si es posible vivir toda una vida de matrimonio con la sola persona. Claro. Si es posible, porque el matrimonio bíblico es monógamo. No se nos olvide eso. Por eso es que el apóstol Pablo lo reglamenta, Jesús habló de él, y todas las epístolas, desde Romanos hasta Hebreos, hasta Santiago y Pedro, hasta Juan, hablan de familia. Porque es que está la base de la sociedad. Una familia desorganizada, mire lo que produce, mientras que una familia bendecida vierte en la sociedad hijos e hijas de bendición, y se puede ir reciclando, ir repitiendo la hermosa bendición que Dios ha prometido en su palabra. Amigos, no lo olviden, matrimonio y familia, a velar por esa familia, a velar por esos hijos, a seguir actuando con mucha responsabilidad, tanto el hombre como la mujer, y sin duda alguna, amigos, que tendremos familias muy, pero muy bendecidas. Así podremos decir, como dice la Sagrada Escritura, nuestros hijos serán como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Pastor Humberto, qué bueno haber compartido este tema, o seguir compartiendo este tema, qué bueno haberle tenido en esta hora. Muchas gracias, lamentamos que el tiempo pues obviamente es limitado, pero les agradecemos su atención y les volvemos a reiterar la invitación a las iglesias, a leer la palabra, a compartir estos preceptos bíblicos que traen tanta bendición. Sería cruel de nuestra parte disfrutarlos, sentirlos, vivirlos y no compartirlos con ustedes, de manera que por eso a nuestros amados televidentes les invitamos de verdad, visiten una congregación, si no le queda cerca la nuestra, busque una iglesia bíblica, en la doctrina, donde profesen el cristianismo bíblico, el evangelio santo, y empiece un proyecto de vida que seguramente no se arrepentirá de ello. Amigos, gracias por habernos permitido llegar a su hogar, por estar frente a esa pantalla, de verdad, muchas bendiciones. Un saludo una vez más al pastor Dagoberto, le esperamos, pastor, aquí pronto, con la ayuda de Dios, también muy agradecidos con Jair Coronado, nuestro hermano Osneider Jiménez, nuestro equipo de producción, muchas bendiciones. Les recuerdo, le esperamos en Cañaveral, en La Trinidad y en Florida Centro. Bendiciones. Amén.